Muy buenas, voy a resolveros en esta serie de vídeos la práctica 7 que trata sobre intervalos de confianza para una población. Con esto empezamos la inferencia estadística y vamos a intentar extraer conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Como ya habréis visto los vídeos de la parte de teoría, pues simplemente vamos a llevarlo a la práctica en el software estadístico Stackgraphy. El primer ejercicio, que es el 41, dice lo siguiente. Se recibe un lote muy grande de artículos provenientes de un fabricante que asegura que el porcentaje de artículos defectuosos en la producción es del 1%. Eso es una hipótesis que él tiene, o eso es lo que él afirma, pero no sabemos si es cierto. Al seleccionar una muestra aleatoria de 200 artículos, se descubren 8 defectuosos. Obtenga los intervalos de confianza al 90%, 95% y 99%, para la verdadera proporción de artículos defectuosos en el proceso de manufactura del fabricante. ¿Qué se podría concluir con respecto a la afirmación del fabricante? Entonces nos piden esas 4 cosas. Que demos estos 3 intervalos de confianza y extraigamos una conclusión. Luego haré una advertencia sobre esta conclusión que vamos a extraer aquí, ¿vale? Que es muy importante. Lo primero, él afirma o ella afirma que el porcentaje de artículos defectuosos en la producción es del 1%. En realidad nosotros hemos sacado una muestra de 200 artículos y hemos observado 8 defectuosos. ¿Qué porcentaje es ese? Vamos a calcularlo. Es fácil. Simplemente 8 entre 200. Bueno, pues tenemos 0,04. ¿Vale? Es decir, que un 4% en nuestra muestra son defectuosos. Mientras que el fabricante aseguraba que solamente el 1% era defectuoso. La pregunta que yo hago en este momento, que suelo hacer en clase cuando tenemos la clase cara a cara presencial, es ¿por qué este ejercicio no se acaba aquí? Es decir, si una persona dice que es el 1%, yo saco una muestra, saco que es el 4% y 1 es distinto de 4, ¿esto por qué no se acaba aquí? Bueno, pues no se acaba porque ya sabéis que estamos cometiendo un error y que si en vez de sacar esa muestra yo sacara otra diferente, o esta realización muestral yo sacara otra diferente, entonces no saldría del 4%, a lo mejor saldría del 3%, a lo mejor con otra sale del 2,2%, a lo mejor con otra sale del 0,8%, y a lo mejor igual con una sale del 1%. Entonces yo tengo que controlar ese error que estoy cometiendo al intentar sacar una conclusión en la población a partir de una única realización muestral. Para eso se monta en primer lugar, luego más adelante haremos también otra cosa. En primer lugar montamos el intervalo de confianza al lo que sea por ciento de confianza, ¿vale? Que puede ser 90, 95, podría ser 85, lo que queráis, ¿no? Habitualmente suele ser 95. A veces somos un poquito más exigentes, otras veces nos relajamos un poco más las condiciones. Al montar ese intervalo de confianza lo que vamos a obtener es todo un margen de posibles valores del verdadero valor en la población. Es decir, yo he sacado una muestra, me ha salido del 4%, pero cuando doy un intervalo de confianza diré, a lo mejor no es exactamente 4 en la población, a lo mejor fluctúa entre 3,2 y 4,8, por ejemplo. Y eso me lo creeré con una confianza del 90% o del 95% o según como lo haya ido calculando. Es decir, que todavía podría ocurrir que tampoco fuese la verdad absoluta, pero vamos a estar aceptando 90 de cada 100 veces, 95 de cada 100 veces o 99 de cada 100 veces. Esto es un pequeño repaso teórico a lo que es la idea detrás de un intervalo de confianza. Y por esa razón yo todavía no puedo concluir que 4% sea suficientemente distinto de 1%. Porque es lo mismo cuando monte el intervalo de confianza, resulta que se mueve entre 0,5 y 8,5, 9,5, lo que sea, ¿no? Y entonces podría darse la circunstancia de que sí que fuese del 1%. Vamos a ir viéndolo más poco a poco y quedará más claro, creo yo. ¿Cómo hacemos esto con el programa? Bien, aquí la ruta va a depender de distintos factores. En primer lugar, de la naturaleza de lo que estemos hablando. Por ejemplo, aquí estamos hablando de proporciones. Proporciones se corresponden con variables que son cualitativas. Porque lo que tenemos es que descubrir si una persona... si un lote es defectuoso o si uno de los artículos es defectuoso o no es defectuoso. Es una variable de sí o no. Tú empiezas a sacar los artículos y mides si sí es defectuoso o si no es defectuoso.
Entonces, esa variable tendrá su ruta. Si fuese una variable cuantitativa y quisiéramos analizar su media, por ejemplo, o su varianza, tendrá otra ruta distinta. Pero no solamente eso es la diferencia, sino también la forma en la que nos dan los datos. Este primer ejercicio nos da los datos de manera ya resumida, no de forma extendida para montar una base de datos. Es decir, aquí, en todo el enunciado, no hay datos para montar una base de datos. Cosa que sí ocurre, por ejemplo, en el siguiente ejercicio, si le echamos ya un ojillo. Aquí están los datos para que yo los escriba aquí. Entonces, cuando esto ocurra, cuando nos den esto, iremos por otra ruta diferente. Y cuando no ocurra, iremos por esta que os voy a decir ahora. Vamos a entrar en describir, datos categóricos, porque insisto, vamos a calcularlo para una proporción. Y dentro de datos categóricos, pruebas de hipótesis. ¿Vale? Todavía no sabéis ni siquiera lo que es una prueba de hipótesis, pero es la ruta que nos servirá para que nos devuelva el intervalo de confianza. Y en las próximas prácticas iremos también a hacer una prueba de hipótesis o contraste de hipótesis por esta ruta. Entonces entramos aquí y aquí tenemos que elegir a qué parámetro le estamos haciendo el contraste. Entonces, ¿para qué queremos el intervalo de confianza? Para la proporción, ¿verdad? Vamos a marcarle proporción binomial y vamos a ver, veis que se sombrean algunas cosas que no tienen sentido para el caso de la proporción y otras se desmarcan para que tú puedas modificar el dato. Entonces aquí lo que nos piden son 3 datos básicamente. La hipótesis nula, que todavía no hace falta en esta práctica porque no estamos haciendo un contraste de hipótesis, pero por si a alguien le interesa, la hipótesis nula es lo que el fabricante cree que debería salir. Es decir, si quisiéramos, aquí podríamos poner 0,01, pero esto no hace falta todavía para resolver este ejercicio. La proporción de la muestra, es decir, yo en la realización muestral que he sacado, en realidad, ¿qué proporción ha salido? Hemos dicho que era 8 entre 200 y que eso salía del 4%, ¿verdad? O sea, 0,04. Y el tamaño de muestra que yo he obtenido, que son 200 casos. Muy bien. Entonces, con toda esa información ya rellena, insisto que esto ahora mismo no sirve para nada en este ejercicio, le damos a aceptar y en la siguiente ventana, aquí dejadlo marcado tal cual, ya os explicaré en la siguiente práctica para qué sirve esto. Y aquí viene el alfa. El alfa es el nivel de significación de una prueba de un contraste de hipótesis, que es el complementario del nivel de confianza este de aquí. Es decir, que si queremos el intervalo de confianza al 90%, entonces alfa es del 10%, así que vamos a marcar aquí 10%, le damos a aceptar y aquí en esta parte de la izquierda, os lo amplío un poquito, aquí es donde viene el intervalo aproximado de confianza del 90% para la proporción. Es esto de aquí, esta es la respuesta, este sería el intervalo de confianza al 90% para la proporción, es decir, que en realidad yo he sacado tengo una realización muestral donde aparentemente el 4% son defectuosos, pero yo sé al 90% de confianza que eso no tiene por qué ser exactamente el 4%, podría variar entre el 2%, 2,005% e incluso hasta el 7,1% aproximadamente. Es decir, todo este rango de valores son factibles al 90% para la verdadera proporción en la población. No en la muestra es el 4%, eso sí que lo tengo claro. Yo sobre la muestra no tengo nada que conjeturar, sino que está aquí, acabo de hacer el cálculo y sale el 4%. Pero al extrapolarlo a la población tengo este margen. Vamos a hacerlo ahora también para el 95%. Bueno, podríamos empezar otra vez desde el principio, pero si entramos con el botón derecho en opciones de análisis, directamente le podemos cambiar el valor de alfa. Entonces al 95%... Os voy a copiaros primero esto para que lo tengamos y ahora pensemos una cosa. Lo dejamos al 90%. El intervalo era este. Al 95% vamos a calcularlo. Opciones de análisis. 5% sería el alfa para que complemente el 95% de confianza. Y sale este intervalo de aquí. Lo voy a copiar. Os lo dejo aquí. Y falta que lo hagamos al 99%, que también nuevamente entramos en opciones de análisis, cambiamos el alfa por 1%, le damos a aceptar. Tened en cuenta que esto está expresado en porcentaje, ¿eh? Lo digo porque cuando hagáis los ejercicios a mano, alfa no va a ser 1, alfa va a ser 0,01, pero aquí está en tanto por ciento. Y este es el intervalo que obtenemos. Es decir,
que con una confianza del 90% el verdadero valor de la proporción en la población oscilará entre 0,02, es decir, el 2% y el 7,1%. Al 95% de confianza oscilará entre el 1,74% aproximadamente y el 7,72%. Y al 99% de confianza oscilará entre el 1,3%, lo estoy diciendo todo aproximado, y el 9%, más o menos. Si os fijáis, a medida que yo aumento la confianza, y esto es una de las conclusiones que deberíamos sacar, si yo voy aumentando el nivel de confianza, entonces ¿qué es lo que le va ocurriendo al intervalo? Que se va agrandando, el intervalo se va haciendo cada vez más grande cuanta más confianza tengo. Esto a veces choca con la intuición que podríais tener, porque he detectado que muchas veces el sentido común te indica erróneamente que si tienes más confianza el intervalo debería ser más estrecho, pero eso no es la confianza, eso es la precisión del intervalo. Sin embargo, vamos a pensarlo con lógica. Si yo quiero estar más seguro de que acierto, más seguro de que incluyo el verdadero valor, el sentido común en realidad lo que debería decirme es que el intervalo debería ser más grande. Es decir, si yo quiero estar muy seguro, tengo que dar muchas opciones, por decirlo de alguna manera. Amplío mi intervalo de tal manera que ya estoy un poquito más convencido de que creo que voy a acertar. De hecho, con ese intervalo acierto 99 de cada 100 veces, mientras que con este, que es más estrechito y es más preciso, yo solamente acierto 90 de cada 100 veces. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso sería una primera conclusión. Y hay una segunda conclusión que tenemos que tener mucho cuidado al hacer. Esta segunda conclusión es en cuanto a la conclusión final real del problema. Yo la voy a decir, y voy a decir por qué funciona en este caso en concreto y cuándo no funcionaría. La conclusión de este problema es que como este 1% que afirma el fabricante no está dentro de ninguno de estos intervalos, es decir, al 90% de confianza, como poco, es del 2%, al 95% como poco, es del 1,7%, y al 99% como poco, la verdadera proporción poblacional es de 1,3%, esto, que no está contenido en ninguno de estos intervalos, no es una opción factible ni al 90, ni al 95, ni al 99%. Y por lo tanto, como conclusión, este fabricante está equivocado y realmente el porcentaje de artículos defectuosos no es del 1%, sino que oscila entre estos valores de aquí. ¿Por qué digo que tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de conclusiones? Porque esto de sacar una conclusión a partir de un intervalo de confianza solamente va a funcionar en los casos en los que tengamos un contraste de hipótesis bilateral. Entonces todavía no habéis llegado a esa parte. Simplemente os dejo ya la información y os diré que cuando termine el temario de la asignatura, para sacar conclusiones debemos hacer contrastes de hipótesis, que van a funcionar siempre, tanto si son unilaterales como si son bilaterales. Y esta conclusión a partir de un intervalo de confianza solamente funciona en este tipo de situaciones porque el contraste es bilateral. ¿De acuerdo? Y con esto terminaría el ejercicio 41. Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio 42 de la práctica 7, que dice así. Para determinar la anchura media de los neumáticos de una cierta marca de automóviles, se tomó una muestra al azar en la que se obtuvieron los valores en centímetros siguientes. ¿Ve? Aquí este es un ejemplo en el que nos dan los datos uno por uno y tenemos que montar una base de datos, que yo ya tengo aquí montada y vosotros tendréis que ir montando ahora. Suponiendo normalidad de los datos, determine un intervalo de confianza del 95% para la anchura media, un intervalo de confianza del 90% para la varianza de esa anchura, y luego qué tamaño muestral sería necesario para obtener una precisión de 1 centímetro en la estimación de la media. Vale. Esta coletilla de aquí no hay que pasarla por alto. Suponiendo normalidad en los datos, porque todo el desarrollo teórico de los intervalos de confianza y contrastes de hipótesis que estáis dando se basa en el supuesto de normalidad. Entonces, esto es importante que aparezca. Asumiendo normalidad, suponiendo que es normal, entonces se puede hacer estas cuentas y estos cálculos que habéis visto en clase de teoría. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. La ruta es diferente porque yo tengo los datos metidos uno por uno aquí. Entonces, en este caso, vamos a ir por describir datos numéricos, porque son la variable es de esa naturaleza, y además lo queremos para una media.
y análisis de una variable, ¿vale? Es la misma ruta que cuando hacíamos estadística descriptiva, cogemos la variable que se llama, yo no le he puesto el nombre, se me ha olvidado, pero es columna 1, en principio, pues me da igual el nombre, lo meto en datos, le damos a aceptar, y aquí lo más importante es que le marquemos esto, intervalo de confianza. El resto, en verdad, ahora mismo no me interesa en absoluto, solamente los intervalos de confianza. Le doy a aceptar y aquí nos devuelve los intervalos de confianza. Fijaos que devuelve 1, siempre devuelve por sistema el 95% de confianza, ¿vale? Si quisiéramos otro nivel de confianza tendríamos que entrar ahora en las opciones. Y devuelve 1 para la media, que sería este intervalo de aquí. Este es el intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor de la media. Fijaos que aquí viene un calculito con el cual se ha sacado este intervalo de confianza. Este cálculo es, como habéis visto en teoría, se parte de la estimación puntual de la media poblacional, y esa estimación puntual es la media muestral, es decir, este 188,1 sale de sacar la media a esta realización muestral, lo podéis comprobar y sale eso, y luego más o menos el error que se está cometiendo, que tiene la fórmula que habéis visto en teoría. Con esto, sumando y restando a la estimación puntual de la media, se monta este intervalo de confianza. ¿Eso qué significa? Pues significa que con un 95% de confianza, a partir de esta realización muestral yo puedo inferir que en realidad la media en la población, la media de anchura de los neumáticos en la población, va a variar entre 178,477 y 197,723. Con un 95% de confianza. ¿Significa que es seguro que va a estar aquí dentro? No. Significa que es bastante seguro, pero no seguro del todo. De hecho, de cada 100 veces que haga esto, 5 me voy a equivocar. Y en realidad lo que voy a obtener no contiene el verdadero valor del parámetro en la población, ese mu. Ya sabéis que los parámetros en la población llevan letras griegas, son mu, sigma y pi, y los parámetros muestrales llevan las letras latinas, que son la p, la x con la barra encima, y la s o sc, dependiendo de si es cuasi varianza o cuasi desviación o s cuadrado. Entonces, este es el rango de posibles valores para mu, porque x barra es esta cantidad de aquí, ¿vale? Queríamos también un intervalo de confianza al 90% para la varianza. Nos ha devuelto uno al 95% para la desviación típica, que no es la varianza. ¿Que se puede sacar de aquí fácilmente? Sí, pero no es todavía. Entonces vamos a entrar en botón derecho, opciones de ventana, le vamos a cambiar el nivel de confianza, en vez de 95 es 90%, todo lo demás lo ignoráis, le damos a aceptar y ha cambiado, ahora ha cambiado y este es el intervalo de confianza al 90%, pero para la desviación estándar. Como yo lo quiero para la varianza, es tan sencillo como coger este intervalo de confianza y a cada uno de los extremos elevarlo al cuadrado. Cuando le veis esta cantidad al cuadrado y esta cantidad al cuadrado, los resultados determinan el intervalo de confianza para la varianza en lugar de la desviación estándar. Y finalmente el apartado 3 nos dice que calculemos el tamaño muestral necesario para obtener una precisión de 1 centímetro en la estimación de la media. Es decir, nosotros por ejemplo aquí en este intervalo de confianza que tenemos ahora mismo, el 90% calculado para la media, pues tenemos esta precisión de aquí. Este es el error que estamos cometiendo, que se resta y se suma a la estimación puntual. Y lo que queremos ahora es saber cuánta muestra, qué tamaño muestral tendríamos que haber tenido para que esto no se nos fuera de madre y lo tuviésemos controlado con 1 centímetro de margen como mucho, es decir, que se mueva 1 centímetro a la izquierda o a la derecha. Bien, si recordáis de la parte de teoría, lo que ocurre aquí es que para el cálculo de esto está involucrado en medio, ahí dentro del cálculo, el tamaño de la muestra, ¿vale? De hecho la n está en el denominador y eso hace que cuanto más muestra tenga, más pequeño sea el error que cometo. Entonces yo podría exigir que este error fuese inferior a una cantidad determinada, por ejemplo en este caso yo quiero que sea inferior a 1 centímetro, y de ahí despejar cuánto tendría que valer n para que al hacer la cuenta después ese error efectivamente sea inferior a 1 centímetro. Entonces eso lo podéis hacer a mano, cuando lo hagáis en problema lo haréis a mano, pero aquí el programa te lo devuelve directamente y la ruta para obtenerlo es herramientas, determinación del tamaño de muestra, una muestra, porque todavía estamos con una sola población, ¿vale? Después llegaremos a la diferencia con 2 poblaciones.
¿Sobre qué parámetro me están hablando? Pues me están preguntando el tamaño muestral necesario para una precisión en la estimación de la media. Es decir, marco aquí que el parámetro que quiero estimar es la media normal. En media hipotética le pongo la que ha salido de mi realización muestral. O sea, yo creo que la media tiene que ser 188,1. ¿Y cómo puedes estar seguro? Pues mira, no puedo. ¿Qué quieres que te diga? Por eso estoy haciendo inferencia. Porque como no estoy seguro, voy a intentar sacar una muestra lo mayor posible, del tamaño que requiera, para poder tener por lo menos controlado esa incertidumbre que yo sé que voy a tener, ¿vale? Y no quiero que se me vaya más de 1 centímetro de estos 188,1 que a priori yo estimo a partir de esta realización muestral. ¿Qué desviación estándar hipotética? Vamos a sacarla también de la muestra. Lo único es que aquí no aparece. Entonces ese dato lo tendría yo que calcular con esta realización muestral. Podéis calcularlo si queréis a mano, con vuestra calculadora, como queráis. Yo voy a aprovechar que estoy en el programa y lo que voy a hacer es un análisis descriptivo como los de la práctica 2. Voy a entrar en describir datos numéricos, análisis de una variable, voy a pillar esta variable. Le he cambiado el nombre, le he puesto anchura porque es lo que representa la variable. Lo meto en datos, le doy a aceptar y simplemente me llega con el resumen estadístico, porque aquí ya del tirón aparece la desviación estándar. Os fijáis que la media es esta, ¿no? 188,1, eso se corresponde. Entonces voy a volver a la ruta de herramienta, determinación del tamaño de muestra, una muestra. Y voy a meter esta información que tengo aquí. Que la media hipotética tendría que ser 188,1. Que la desviación estándar hipotética tendría que ser 20,5603. Y todo lo demás está sombreado porque se activaría si eligiésemos otra cosa diferente aquí. Pero para la media nada más que necesito esto. Entonces le doy a aceptar. Y ahora me pregunta, bueno, ¿y tú qué error quieres cometer? Bueno, hace bastantes preguntas porque aquí tenéis muchas opciones. Podéis decirle que con una potencia determinada y qué diferencia queréis detectar, pero esto es para dos poblaciones en realidad, o una población con un dato, con una hipótesis. O qué tamaño de muestra tienes y entonces él te dice qué error máximo vas a cometer. ¿Vale? Que esto también es muy común muchas veces en la vida cotidiana, cuando tú de verdad haces una investigación. Ocurre que no te puedes permitir el tamaño de muestra que te saque el programa. A lo mejor es inaccesible. Entonces tú dices, mira, yo la muestra que tengo es de 48 personas, o 48 tornillos, o 48 lo que sea. Entonces, ¿para qué error me da eso? Y te lo calcula. No es el caso. Aquí queremos controlar el error y saber cuánto tamaño de muestra nos hace falta. Entonces, queremos un error absoluto de más o menos 1 centímetro. Vamos a poner aquí entonces más o menos 1. Cuidado aquí si nos cambian la unidad de medida, ¿eh? Es decir, estos datos están en centímetros y en la base están en centímetros, por lo tanto este promedio son centímetros, esta desviación estándar son centímetros. Cuidado porque la varianza sería en centímetros al cuadrado. Y este dato de aquí está también en centímetros, por lo tanto la unidad es la misma, pero si no, tened ojo porque a lo mejor tenéis que cambiar la unidad. Entonces le damos a aceptar y aquí nos devuelve el tamaño de muestra que sería necesario para poder hacer esa estimación sin pasarnos más de 1 centímetro en un sentido o en otro, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y necesitaríamos 1624 observaciones. Si no somos capaces, vamos a tener un error mayor, simplemente. Es decir, esto aquí no se acaba el mundo. Si tú no puedes tener una muestra de 1624, simplemente lo que no vas a poder tener es este error máximo. Entonces tendrás menos tamaño de muestra y tendrás un error mayor y ya está. Y con esto finalizaría el ejercicio 42. Resolvemos en esta ocasión el ejercicio 43, que dice así. Un fabricante de pilas alcalinas afirma que éstas tienen un tiempo medio de duración de 100 horas. Dice el fabricante. Para verificar si dicho tiempo se mantiene, si dicho tiempo medio se mantiene, debe examinar 17 pilas cada semana. Con una confianza del 90%, ¿qué conclusiones debería extraer este fabricante de esta muestra, de esta realización muestral, cuyo tiempo medio de duración es de 104,28 horas? Con cuasi varianza muestral de 267,91 horas al cuadrado. Daos cuenta que es una cuasi varianza, entonces la unidad tiene que estar al cuadrado. Se asume que el tiempo de duración de las pilas alcalinas se distribuye normalmente. Esto es importante asumirlo porque si no, no se podría sostener la teoría que hay detrás de lo que vamos a hacer. Nos van a pedir el intervalo de confianza, el 90% para la media, y que saquemos una conclusión, y os vuelvo a lanzar la misma alerta que en el ejercicio 41. Una conclusión que va a funcionar solo porque este contraste va a ser bilateral. ¿De acuerdo?
Ya entenderéis en las siguientes prácticas, o cuando se avance más en teoría, qué significa que eso es un contraste bilateral, ¿vale? Primero tenéis que saber qué es un contraste y luego cómo son los contrastes unilaterales o bilaterales. Todo llegará. De momento, solamente que lo sepáis, que tiene sentido sacar esa conclusión por esa razón. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues tenemos sobre qué parámetro está hablando este problema, sobre la media. ¿Tengo los datos ya resumidos o tengo los datos uno por uno para meterlo en la base de datos? Estamos en la primera situación, ¿no? Entonces la ruta será describir datos numéricos, pero no puedo ir por análisis de una variable porque es que no voy a tener ninguna variable que elegir. Entonces voy por pruebas de hipótesis. Le quiero hacer la prueba de hipótesis a la media normal. La hipótesis nula, como todavía no estamos en el contraste de hipótesis, no es importante, pero si quisierais hacerlo, ya digo que no es relevante. Sería 100. Esto es lo que se cree que debería salir, ¿vale? Yo lo voy a poner, pero bueno, que no es importante para resolver este ejercicio. La media muestral, bueno, pues aquí se ha sacado una realización de tamaño 17, donde la media resultó ser 104,28. 104,28. Voy a aprovechar para poner aquí que el tamaño de la muestra es 17 y ya solamente queda el dato de la sigma muestral. Sigma no es sigma cuadrado. Eso significa que aquí hay que poner la cuasi desviación típica. Sin embargo, a mí lo que me han dado es la cuasi varianza. Por lo tanto, antes de poder seguir, tendré que meterle la raíz a eso. Vamos a calcular cuánto sería la raíz de 267,91. Pues sería 16,368 si lo redondeamos, ¿no? Entonces vamos a poner ahí 16,368. Este tipo de detallito es importante que lo tengáis muy en cuenta, ¿eh? Es la típica fuente de fallos tontos que en realidad no es que no sepáis, sino que simplemente no habéis caído en la cuenta de que aquí me pide la desviación y aquí me está dando la varianza, perdón, la cuasi desviación y me están dando la cuasi varianza, ¿vale? Voy a aprovechar también para recordaros que esta gráfica, cada vez que hable de sigma muestral, es la cuasi desviación típica. Todo lo que me pida o todo lo que me devuelva con ese tipo de nomenclatura, él siempre lo va a hacer con cuasi. Si estamos con una muestra, siempre trabaja con las cuasis, ¿vale? Pues muy bien, tenemos esa información ya metida, quito la calculadora, le doy a aceptar, olvidad esto de aquí y simplemente señalar que alfa, ¿cuánto tiene que ser? Si me lo han pedido con una confianza del 90%, entonces alfa ha de ser del 10%. Le damos a aceptar y aquí tenemos el resultado. Voy a ampliarlo un poco. Toda esta parte de aquí la veremos más adelante porque es el resultado del contraste de hipótesis. De momento solamente me interesa el intervalo de confianza, que es este de aquí, esta cantidad de aquí. Al 90% para la media, que en la muestra fue esto, y que este error es el que se está cometiendo, pues se movería la verdadera media poblacional, es decir, la mu, se movería entre 97,3491 y 111,211. Nos piden que saquemos una conclusión a partir de ese intervalo de confianza. Bueno, ¿cuál sería? La hipótesis que se tenía es que la media era igual a 100. Y eso se sostiene con los datos de los que disponemos, porque 100 es una opción perfectamente factible dentro de este intervalo de confianza al 90%. Entonces, por el hecho de que este contraste es bilateral, y ya entenderéis qué significa eso, podemos concluir a partir del intervalo de confianza que efectivamente sí que tiene razón, o sí que puede tener razón este fabricante, porque 100 es una de las opciones que admite este intervalo de confianza. Y con eso terminaría el ejercicio 43. Y aquí estamos otra vez para resolver en esta ocasión el ejercicio 44 de la práctica 7, que dice lo siguiente. Durante las negociaciones para la venta de una serie televisiva, la compañía productora de la misma afirmó que ésta acapararía una audiencia fiel y que la desviación típica del número de espectadores sería 20.000. Los niveles de audiencia en miles de personas de 10 capítulos de la serie, elegidos aleatoriamente, han sido los siguientes. Esto de aquí. Vale, primer punto en el que quiero hacer hincapié. Atentos a los cambios de unidades, ¿eh? Porque aquí nos han dicho que la hipótesis que se tiene, lo que se piensa, es que el número de espectadores, que la desviación típica del número de espectadores sería de 20.000, ¿vale? La unidad de medida de esto es espectadores.
Pero sin embargo, los datos que nos han dado de niveles de audiencia no son espectadores, sino miles de espectadores. Entonces aquí hay un cambio de unidad, de tal manera que este 20.000 en miles de espectadores sería 20. O bien estos 682 en miles de espectadores serían 682.000, ¿vale? Entonces tiene que concordar cuando metamos los datos, tenemos que tener en cuenta ese cambio de unidad, ¿de acuerdo? Se han elegido entonces 10 capítulos y se ha sacado esta realización muestral con esa información, que yo ya he pasado aquí al programa, y esto realmente es muy sencillo. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Suponiendo que los niveles de audiencia siguen una distribución normal, esta coletilla es importante para que se sostenga la teoría que hay detrás de lo que estamos haciendo. Con un 95% de confianza, la afirmación de la compañía productora queda probada con los datos disponibles. Bueno, insisto en que para probar este tipo de cosas, para poder sacar conclusiones, realmente deberíamos hacer un contraste de hipótesis, pero por la naturaleza de esto en concreto, vamos a sacarlo a través de intervalos de confianza. La naturaleza de esto me refiero a que el contraste sería bilateral. Entonces vamos a entrar por describir datos numéricos, análisis de una variable. ¿Por qué? Porque tenemos los datos tal cual, es decir, los datos uno por uno para montar una base de datos, y entonces vamos por esta ruta. Una ruta en la que podemos elegir la variable que ya tenemos metida aquí. La metemos en datos, le damos a aceptar. No nos interesa nada de esto en este momento, salvo el intervalo de confianza. Los intervalos, porque devuelve uno para la media y otro para la desviación estándar. Muy bien, aquí está el intervalo para la media, que no me lo han preguntado, y sí el de la desviación típica, que me lo han preguntado, ¿vale? Me lo preguntaban al 95%, por lo tanto no tengo que modificar nada aquí, y este es tal cual el intervalo de confianza. Es decir, que la desviación típica en la población, al 95% de confianza, se moverá entre 45, tal, 120, tal. Recuerdo que estos son 45.000 personas, o sea, 45.449 personas, 120.000, tal, 629 personas, ¿no? Con esto podemos sacar alguna conclusión acerca de lo que pensaban los negociadores, ¿no? La compañía productora, que creían que la desviación típica iba a ser de 20.000. Bueno, pues 20 no parece que sea un valor factible dentro de los que se proponen como candidatos a ser el verdadero dato en la población. Por lo tanto, la conclusión sería que no, que realmente no tienen razón. Y con eso se concluiría el ejercicio. Pero insisto, por favor, en que en un ejercicio así, por ejemplo, en alguna prueba de seguimiento o en algún bueno, cuando os enfrentéis a un problema real, esta conclusión deberíamos sacarla a través de un contraste de hipótesis que veremos en el siguiente tema. Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio 45. Dice, el gerente de una famosa editorial afirma que el porcentaje de trabajadores que no alcanzan un límite mínimo de ventas es del 25%. Esto es una hipótesis que tiene el gerente. Se seleccionan de manera aleatoria 150 trabajadores. De entre los seleccionados, resulta que 50 no han conseguido llegar al límite de ventas mínimo establecido. Es decir, que el gerente sostiene que es 25% el porcentaje de trabajadores que no lo alcanza. Pero nosotros hemos cogido una muestra de 150 y resulta que 50 no cumplen esa condición. Entonces, la proporción que se obtiene es 50 entre 150. Esa sería la proporción muestral y sale un tercio, ¿vale? Sería un 33%, bueno, 333. Esa es la realidad de esta realización muestral. Si cogiéramos otra, saldría otra cosa diferente. Entonces, a partir de un intervalo de confianza al 99% para la proporción de trabajadores que no alcanza el mínimo de ventas, compruebe si la afirmación del gerente es cierta. Es decir, vuelvo a repetir, insisto mucho en cómo se argumenta este tipo de cuestiones, ¿no? El gerente dice que es del 25%, yo quiero comprobar que es del 25%, saco una muestra de 150 trabajadores, miro cuántos hay, calculo su proporción, me sale el 33%, pero todavía no puedo concluir que eso sea distinto de 25. En esa muestra ha salido 33, quizá coja otra y salga 25, a lo mejor cojo otra y sale 22, etcétera. Por lo tanto, voy a controlar ese error, voy a dar un margen de confianza, que es el intervalo de confianza, el 99%, y vamos a ver si se sostiene con la hipótesis de que el 25% sea la proporción. Bueno, pues vámonos a describir, datos categóricos, es una proporción, pruebas de hipótesis, y vamos a sacar un intervalo de confianza para la proporción binomial.
Cuando estemos haciendo esto con un contraste de hipótesis, que es como en realidad hay que hacerlo, aquí habría que poner la hipótesis nula, que sería este 0,25 de aquí. Pero ya lo veremos más adelante. La proporción que yo he obtenido en la muestra es de 0,3333. Esto me fastidia mucho, me encantaría que dejasen poner una fracción, porque realmente esta proporción es un tercio. Y con eso se define perfectamente, pero bueno, vamos a tener que redondear a 0,33333 y en algún punto parar. Y el tamaño de la muestra, pues son 150 trabajadores, de los cuales esta proporción no cumplen con la condición, que es lo que yo quiero medir. Le doy a aceptar. ¿Cuánto sería alfa? Si yo quiero un intervalo de confianza al 99%, pues será que alfa tiene que ser el 1%. Esto lo ignoráis y le damos a aceptar. Cuando digo esto lo ignoráis, me refiero a que lo ignoréis en esta práctica, pero más adelante veremos para qué sirve. Esta es la proporción, este es el intervalo de confianza al 99% para la proporción de trabajadores que cumplen esa condición que nos han dicho que cumple. Y luego nos pide el ejercicio que saquemos una conclusión a partir de esto. Insisto, a la hora de la verdad, sacar las conclusiones a partir de contrastes de hipótesis. Pero si tenemos que sacar una conclusión por este intervalo de confianza que correspondería a un contraste bilateral, entonces podríamos decir que esta hipótesis del 25% se sostiene con los datos, o los datos sostienen esta hipótesis porque 0,25 es uno de los posibles valores que aquí dentro nos indica con un 99% de confianza que podría ser el verdadero valor de la proporción en la población. Por lo tanto, sí que podría tener razón el gerente de esta famosa editorial. Finalmente, vamos a resolver el ejercicio 46, que dice: la Cámara de Comercio de una ciudad está interesada en estimar la cantidad promedio de dinero que gasta la gente que asiste a congresos realizados en la ciudad. Una encuesta llevada a cabo entre una muestra aleatoria de congresistas obtuvo los siguientes datos expresados en euros, y están aquí, y yo ya los he puesto en la base de datos. Si admitimos que la cantidad gastada al día es una variable aleatoria normal, esta asunción que siempre tenemos que hacer en estos temas, obtener los intervalos de confianza estimados al 90%, 95% para la cantidad promedio real. Es decir, aquí nos hablan de intervalos para una media. Así como un intervalo de confianza al 95% para la varianza desconocida. Es decir, ahora un intervalo para la varianza. Esas tres cosas y con eso se concluiría el ejercicio. Es tan sencillo como haber metido los datos previamente y puesto que están uno por uno en una base de datos, entramos por las rutas de escribir datos numéricos, análisis de una variable, pillamos la variable, la metemos en datos, le damos a aceptar y señalamos sobre todo, no hace falta que desmarquéis, yo desmarco un poco para que no estorbe, pero en realidad con que marquéis los intervalos de confianza y no le hagáis caso al resto, pues va que chuta también. Os amplío esto un poquito y aquí tenemos el intervalo de confianza para la media al 95%, lo tenemos aquí, y para la desviación estándar al 95% está aquí. Fijaos que no lo piden para la desviación estándar, sino para la varianza. Pero eso es tan sencillo como coger estos extremos y elevarlos al cuadrado. Ese sería el resultado real de este último apartado. Este sería el del segundo apartado y nos falta al 90% para la media. Pues ahí tenemos que entrar con el botón derecho en opciones de ventana, cambiarle el nivel de confianza, damos a aceptar y este es el intervalo de confianza al 90% para la media. Ya sabéis por los vídeos anteriores, ya sabéis lo que es un intervalo de confianza, cómo se interpreta y no os quedéis solamente con copiar el resultado del intervalo, sino que entendáis lo que se está preguntando, porque luego en una pregunta de una prueba de seguimiento, por ejemplo, pues podría entrar una interpretación a lo mejor más que el propio resultado.